Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11, y allí dice la santa palabra de Dios lo siguiente. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Te damos gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias, como cantamos, por todas las cosas que nos ha dado en Cristo Jesús. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos bendiga y con tu palabra edifique nuestras vidas y nos lleve todo el tiempo a tener un espíritu de oración, no solamente por nosotros, sino por los demás. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo podemos nosotros saber si estamos viviendo en tiempos peligrosos? ¿Qué marca podemos señalar que nos muestren la peligrosidad de la sociedad contemporánea en la que estamos viviendo? Realmente, hermanos, estamos viviendo en unos tiempos muy difíciles. Y la palabra de Dios nos ayuda a responder esa pregunta en la porción que leyó el pastor Oscar de 2 Timoteo capítulo 3. Este pasaje nos presenta que una gran porción de los problemas del mundo de hoy es precisamente el pecado de amor personal desmedido y sin principio. Dice allí, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y cuando habla de hombre, habla de todo el género humano. Y lo que hoy quiero anunciar como lo que hoy se quiere anunciar como una virtud, la Biblia lo presenta como un peligro. Ese egoísmo no solo causa una gran parte de los problemas de la sociedad, sino que también causa problemas en los individuos egoístas. Hay un sinnúmero de situaciones con consecuencias incluso físicas y derivadas de conducir una vida centrada en nosotros mismos, centrada en sí mismo. Observen la lista de 2 Timoteo, voy a leer de nuevo. Capítulo 3, versículo 1 al 5, dice allí la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Son los tiempos postreros que estamos viviendo, son estos tiempos, hermano. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Incluso se está diciendo que en la iglesia habrá de este tipo de personas, pero negarán la eficacia de ella. A esto, dice la palabra de Dios, debemos evitar. Casi toda la característica de una sociedad peligrosa se relacionan de un modo u otro con el amor desmedido a nosotros mismos. Nos amamos a nosotros mismos más que todas las cosas. Estamos viviendo en una sociedad hipernarcisista. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de una sociedad hipernarcisista? Yo no puedo contarle la trama completa que envuelve la historia de Narciso, el dios de la belleza, y la trama con la diosa Eco. Si usted quiere saber más de eso, yo lo envío a que vaya y lea el mito de Narciso que Oviedo relata en su tercer libro, La Metamorfosis, en el año 43 a.C. escribió ese libro. Te van ahí o van a YouTube y encuentran esa historia de Narciso. Ahora bien, Narciso es una alusión al mito, o sea, una alusión del mito de Narciso, es al amor a la imagen de sí mismo. Amor que dirige el sujeto a sí mismo como objeto, o sea, el amor que uno se tiene a sí mismo. De cualquier modo, Narciso, subyugado por la belleza y por la bella imagen de sí mismo, que le devolvía el río porque se veía en un estanque en el río y se veía su belleza, se retrajo de toda posibilidad y toda relación amorosa con otros seres, e incluso a atenderse sus propias necesidades básicas, y su cuerpo se fue consumiendo para terminar convirtiéndose hoy en lo que conocemos nosotros como la flor de Narciso.
La flor de narciso es una de las flores más hermosas que hay en la tierra, pero es una de las flores que más hieden. Por eso, cuando uno le dicen que tú eres narcisista, están diciendo que tú estás, o sea, que te parece al que hiede. Y es precisamente por ser esta la característica del mundo en que vivimos que Cristo nos llama a ejercer la autonegación de nosotros mismos. Y una de las áreas donde tendremos que negarnos a nosotros mismos es en la vida de oración. Repito, una de las áreas donde debemos negarnos a nosotros mismos es en nuestra vida de oración. Tendremos que negarnos para orar por nosotros mismos y más aún para orar por los demás. ¿Por qué tenemos que negarnos? Porque somos egoístas de naturaleza. Se cuenta la historia de una jovencita que decidió no orar por ella en todo el día, sino solamente por los demás. Y al final de una de sus oraciones añadió la siguiente petición: Señor, dale a mi mamá un yerno con la santidad de John Wesley, el feeling de Brad Pitt y la riqueza de Bill Gates. Ella oró por su mamá, ¿eh? El hecho es que directa o indirectamente oramos por nuestros intereses. Directa o indirectamente oramos por nosotros y por nuestros intereses. Mira cómo esa niña oró. Ella oró por su mamá, pero ¿qué quería que su mamá? Wow. Orar bíblicamente tiene sus dificultades y sus demandas, hermanos. No solo porque estamos moviéndonos en contra de las inclinaciones de la carne, sino también por lo que implica la actividad misma de orar. Y aunque no deja de ser cierto que orar debe ser para el creyente algo natural como respirar, también es cierto que orar impone demandas fuertes sobre nuestra mente y sobre nuestras almas. Cuando entonces nos esforzamos para crecer espiritualmente y para aprender a orar cada vez mejor, nos topamos con la realidad de la oposición de una gran de ocupaciones que ahogan y consumen el tiempo que debe ser dedicado a la oración. Y muchas veces el tiempo que debe ser dedicado a la oración lo pasamos tuiteando y ahí en un teléfono y hablando con la hermana, pero no oramos por ellos. Y gastamos el tiempo de nuestras vidas en estas cosas. No dice gastan, gastamos. Cuando la Biblia habla de la oración, la rodea de términos y expresiones que son indicativos del tipo de actividad que esta es. Nos dice que debemos perseverar en oración y velar, en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Nos dice que debe ser constante en la oración, en Romanos capítulo 12, versículo 12. Y nos dice que es una lucha, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, como dice Efesios capítulo 6. Y en Efesios capítulo 6 dice que es una guerra que tenemos. Hay algo en el concepto bíblico de la oración que lo hace semejante a la realidad de una batalla, a una pelea o una contienda, hermano. La oración es una guerra, es una batalla, es una pelea. Orar no es un ejercicio de relajación, como creen muchos. Es una actividad que consume energía y demanda alta concentración cuando estamos orando. Cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo orando en el huerto de Getsemaní, la descripción de Lucas que Lucas nos presenta, nos presenta una involucración de todo su ser. Y dice allí la palabra de Dios en Lucas 22, 24, y que estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, el Señor estaba todo su ser concentrado en la oración. Y que es orar intensamente. Por la descripción de Lucas vemos que esa intensidad se refleja hasta en el sudor de nuestro Señor cuando oraba. Y Él oró así. ¿Y cómo debemos orar nosotros? Entonces, hermano, dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 4, versículo 12. Os saludas Epafra, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente, y la palabra esforzándose intensamente, según la Biblia de las Américas, por vosotros en sus oraciones. Y escuche cómo suena la palabra griega que describe el tipo de lucha que ese siervo de Dios sostenía en oración. Es la palabra agonizomai,
de donde viene nuestra palabra agonizar. Es la palabra que aparece en Lucas capítulo 13, versículo 24, cuando dice esforzados o agonicen a entrar por la puerta estrecha. O en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, que dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, esa lucha es agonizante. Y en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12 dice, pelea la buena batalla de la fe, agoniza, o sea, esfuérzate por la buena batalla de la fe. Eso mismo es la oración. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 15, versículo 30, lo siguiente. Os ruego, hermanos, por nuestro Espíritu, por nuestro Señor Jesucristo, por amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Y la palabra ayudéis en la Reina Valera y esforcéis en la Biblia de las Américas es agonizar juntamente con otro, luchar juntamente con otro. Y esa es la oración que debemos hacer nosotros. La pregunta es, hermano, ¿cuántos de nosotros nos encontramos en el campo de batalla, en el cuadrilátero de la oración a favor del reino de Dios? ¿Cuántos de nosotros oramos de esa manera por el reino de Dios, por los hermanos? ¿Cuántos lo estamos haciendo? Y como ustedes saben, nos encontramos estudiando la oración intercesora del apóstol Pablo por los filipenses en el capítulo 1. La vez anterior señalábamos que en la sección de los versículos de 9 al 11 nos presenta un reporte de la oración del apóstol Pablo. De esas oraciones que él hace pidiéndole a Dios y las cosas por las cuales hace peticiones. Por esta razón decíamos que esta porción nos ofrece instrucciones pertinentes en cuanto al tema de la vida de oración intercesora del creyente. En los versículos 3 al 8 vimos la oración intercesora como una acción de gracia. Y en los versículos 9 al 11 veremos la oración intercesora como petición. La primera sesión es introducida por la expresión doy gracias a mi Dios. Y mientras la segunda por la afirmación del versículo 9, y esto pido en oración. Y es en esta última frase la que será el tema de nuestra atención el día de hoy, el próximo mensaje y el otro mensaje de arriba. ¿Cuál? La oración intercesora como petición. ¿Qué es hacer intercesión por otros en oración? ¿Qué es hacer intercesión en oración por otros? El diccionario teológico lo define de la siguiente manera. Intercesión, el término no significa alabanza o petición en general, sino que una verdadera preocupación por otros en lo que uno se coloca entre ellos y Dios hace una petición en su favor. O sea, cuando intercedemos por nosotros es ponernos entre la persona que yo oro y Dios para hacer peticiones por esas personas. Por ese caso. Y lo primero que quiero que veamos sobre la oración intercesora es, y eso no nos quedamos en el día de hoy, el deber de la oración intercesora. Perdón, el deber de la oración intercesora. Esto lo aprendemos de dos maneras, tanto por precepto como por ejemplo. Primero, el deber presentado por precepto. Y un precepto no es más que una ordenanza, que una petición, que un imperativo. Cuando expresamos que la oración intercesora es un deber, queremos declarar abiertamente y claramente que la oración intercesora no es una opción. No es una opción orar por los demás. Es un deber, hermano. El testimonio bíblico tiene toda la intención de hacernos ver que la actividad no es labor exclusiva del personal altruista o de los pastores o de ciertos hermanos que tienen el don de oración. No, está dirigido a todos los creyentes. Y en el caso que no corresponde, en Filipenses vemos esta actividad piadosa presentada a modo de ejemplo. Pero también algunos textos que debemos considerar en este sentido y que nos presentan el deber presentado por medio de preceptos. Efesios capítulo 6, versículo 18. Vamos a ver ese deber como se nos pide aquí. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Según este pasaje, nuestro deber no es tan solo velar para llevar una vida perseverante en oración, sino que también debemos velar en elevar súplica
por todos los creyentes. Y es un tiempo, hermano, de orar por aquellos 17 cristianos que están agarrados por aquel grupo terrorista en Haití y que posiblemente ellos dicen que lo van a matar si no le pagan. Hay que hacer una oración ferviente por ellos. Pastor Huáscar oró por ellos esta mañana, pero hay que seguir orando. Y es una carga que Dios puso en nuestros corazones. Esta madrugada me levanté y fue eso que Dios puso en nuestra carga, orar por esta persona. Pablo ha estado hablando de la batalla espiritual en que se encuentra el cristiano, pero no quiere que los efesios piensen que están solos. Cada creyente es tan solo un miembro del ejército del Señor. Y así como un soldado no quiere él solo llevarse la victoria, así tampoco un cristiano debe pensar en llevarse solo la victoria. Todos tenemos que involucrarnos en esa guerra. Es una batalla. Y así como decíamos, hermano, él ora por todos sus hermanos porque es una victoria de todo. Y todo el ejército de Dios en esa batalla debe vencer. Dice Hendrickson lo siguiente: en esta comunión de oración el bautista no debe olvidar al pentecostal, ni el anciano olvidar al joven, ni el libre al que está en prisión, ni viceversa. Debe haber oración por todos los santos. En Dios no hay acepción de personas. ¿Por qué yo orar? Por mi vecino que estuvo grave. Pero no me importa cómo me ha tratado. Dios me manda a orar e interceder por él, su salud física y su salud espiritual, para que venga al conocimiento de Cristo. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 2 dice lo siguiente: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. A mí no me está diciendo si son impíos, si son creyentes, si son perversos, sino por todos los hombres, por todas las mujeres, por todos los seres humanos, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Pero que mal no están gobernando. Bueno, por eso debemos orar por ellos, para que nos gobiernen mejor. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hay una razón por la cual orar por ellos. Pablo entiende que no vamos a interceder en oración exclusivamente por los creyentes, y por eso hace universal la amplitud de nuestra intercesión por todos los hombres, de manera particular y específica aquellos que están en posición de autoridad. Y le voy a decir una cosa, hermano: nuestro país, nuestro gobernante, nuestra nación necesita la oración del pueblo de Dios, más que nunca ahora. Este aspecto general de la intercesión queda más confirmado cuando escuchamos a nuestro Señor Jesucristo mandando a orar por nuestros enemigos. Él dice en Mateo capítulo 5, versículo 44, amad a vuestros enemigos, haced bien a todos los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pastor, pero si ese hermano está acabando conmigo, si yo no aguanto a ese muchacho, ese hijo mío, o esa hija mía, es un problema. El Señor nos pide que oremos por ellos. Pero no, Señor, consúmelo en el fuego del infierno. No, Señor, lleva la salvación. Porque a veces oramos para que se lo lleve el diablo. No debemos orar para que el diablo no se lo lleve. Por eso dice Santiago en capítulo 5, versículo 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otro para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O oremos por ellos, para que sean sanados. Es la oración mía que puede mucho, hermano. Es decir, que hay un llamado a la oración. Se ordena que hay que hacer esto. Y hay un deber cristiano, de cada cristiano, de orar. Es decir, que hay un deber por precepto. Pero también, en segundo lugar, hermano, hay un deber por ejemplo. Hay ejemplos suficientes en la palabra de Dios y en la historia de la iglesia de hombres y mujeres que cambiaron estructura completa por sus oraciones, y otras oraciones que Dios no respondió porque lo que se merecía era castigo. Ahí está el ejemplo de Abraham. Por eso estamos hablando el deber sugerido, por ejemplo, Génesis capítulo 10, versículo 23 al 32. Dice allí la palabra de Dios lo siguiente:
Y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirá también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirá también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Lejos de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió el Señor, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltaron de 50 justos 5. Destruirá por aquellos 5 toda la ciudad y dijo, no la destruiré. Y si hallara allí 45, y volvió a hablarle y dijo, quizás si hallara allí 40, y respondió, no la haré por amor a los 40. Perdón. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás si hallaran allí 30, y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he aprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran allí 20, no lo destruiré, respondió, por amor a los 20. O sea, Abraham tiene una lucha con Dios. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablé solamente una vez, quizás si hallara allí 10, no lo destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Y dijo, bueno, Señor, que se haga su voluntad. Ya lloré por esa situación, pero ahí no había nadie justo, y le merecían juicio. Pero Abraham, hermano, intercedió por ellos. Ay, pastor, intercede por ellos. Ahí está el ejemplo. Y en Génesis capítulo 20, versículo 7, dice, ahora pues devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirá. Si no la devolvieres, sabe que de cierto morirá tú y todos los tuyos. Abraham estaba orando en una situación que él mismo creó. Perdón. Y fue la presencia de Dios. Y Dios mismo le dice a mí que Abraham oraba allí por él. Ese hombre debió ser enemigo de Abraham. Sin embargo, Abraham oró por Abimelech. Y usted encuentra en esos 2 capítulos, no vamos a leer todos los versículos, pero sí quiero leer este versículo de Moisés. Dice allí, en Número capítulo 14, versículo 19 al 20, lo siguiente. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Dios quería destruir el pueblo porque ese pueblo no respondía. ¿Y qué hizo Moisés? Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo de Egipto hasta aquí, entonces Jehová dijo, yo le he perdonado conforme a tu dicho, conforme a tu oración. Dios va a perdonar a mucha gente, hermano, y va a librar a mucha gente conforme a tu oración y a la mía por ellos. Samuel, yo oraré por vosotros, dice Samuel en el capítulo 7, versículo 3 al 5. Y Samuel oró por Saúl. Cuando el Señor le informó que había desechado a Saúl, Samuel le oró a Dios toda la noche. Y después el Señor le preguntó a Samuel, ¿hasta cuándo llorará a Saúl habiéndolo yo desechado? Dios no va a decir un momento, bueno, ya cesa, pero es cuando Dios nos dice que cesemos de orar, no cuando yo quiera cesar de orar por esa persona. Jeremías fue un siervo fiel intercediendo por el pueblo de Israel. Lo hacía habitualmente y solo la prohibición expresa de Dios le detuvo. Ya está bueno, Jeremías, no sigo orando por este pueblo, que no merece ser salvo. Ezequiel dice allí la palabra de Dios. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ay Señor Jehová, ¿destruirá todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? O sea, Ezequiel fue a la presencia de Dios. Le voy a decir una cosa, hermano. Si ustedes quieren ver lo que va a pasar para todos aquellos que apostatan del reino de Dios, para todos aquellos que se olvidan de Dios, que lean el libro de Ezequiel. Sin embargo, Ezequiel todo el tiempo estuvo orando por ese pueblo rebelde. Daniel, capítulo 9, versículo 17 al 23, dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Daniel 9, 17 al 23. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque
no elevamos nuestro ruego ante ti confiando en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tarde por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre toda la ciudad y sobre tu pueblo. No tarde, Señor. Una oración en la cautividad. Daniel está orando para que el pueblo sea liberado, para que vuelva de nuevo a Jerusalén. La oración de Cristo, hermano, en Juan 17. ¿Por qué cosas oraba el Señor? Dice allí, no ruego que lo quite del mundo, sino que lo guarde del mal. Santifícalo en tu verdad, que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, que ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. En Hebreos capítulo 7, versículo 25, el Señor dice allí del Señor, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor siempre está orando por nosotros. Y de manera particular, en Lucas 22, 32, vemos al Señor que le dice a Pedro, he rogado por ti para que tu fe no falte. Fue específico orando por la situación de Pedro. Nosotros tenemos que ser específicos muchas veces, orando por la situación de un hermano. Señor, que no falte la fe de ese hermano, que no se aparte de tu camino. Epafras era un hombre de oración, consiervo de Pablo. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 4, versículo 12 al 13, lo siguiente. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfecto y completo en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio de que tiene una gran solicitud por vosotros. Epafras derramó su corazón por su iglesia, por los siervos. La iglesia en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 12, versículo 5 al 16, nos va a buscar. La iglesia oró por el apóstol Pedro y fue liberado por un ángel de la cárcel. Los hermanos se sorprendieron de ver su oración contestada. Filipenses, dice el capítulo 1, versículo 19, porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto lo que yo, mi cárcel, donde estoy ahora, resultará en mi liberación por sus oraciones. Todos estos ejemplos nos dicen a toda voz que nosotros debemos de orar los unos por los otros. ¿Para qué todos estos ejemplos? Para que nosotros, viendo el interés con que todas estas personas intercedieron por otros, seamos movidos a hacerlo también sin importar la condición. Movidos a orar por los otros. La obediencia a la segunda tabla de la ley incluye el deber de intercesión. Cuando intercedemos estamos ejercitando el amor en una de las formas más desinteresadas, tomando a nuestro semejante y poniéndolo en nuestro corazón para llevarlo delante del trono de Dios. Amará a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y qué mejor manera de amar a nuestro prójimo que orando por ellos para que vengan a Cristo, para que venga santidad a su vida. Decía un hombre de Dios lo siguiente: en ninguna parte de la oración nos acercamos más al oficio sacerdotal cuando nos atravesamos la corteza del egoísmo y, olvidándonos de nuestras carencias y pecados, tomamos las preocupaciones y penas de los demás, poniendo nuestras almas en lugar de la suya, para así poder presentarla ante el corazón de Dios con fervor sacerdotal. En esta compasión del tipo sacerdotal hacia los demás hay un feliz olvido de nosotros mismos, corrigiendo el egoísmo que es tan apto para comerse el corazón de nuestra piedad, como el óxido que devora el hierro sólido con su apetito lento pero implacable. Cuando dejamos de interceder, hermano, comienzan esas cosas a corroer nuestras almas y no olvidamos de orar. Por eso, cuando en lugar de consumirnos con nuestros propios problemas, nos dedicamos a los demás y a orar por los demás, no solo estamos haciendo bien a otros, también nosotros somos librados de muchos males espirituales. Entre ellos de la ansiedad y la ingratitud,
porque en lugar de estar ansioso por cosas, en el día del juicio considerado como tontería, estaremos pendientes de la salvación de otros, de la vida espiritual de los hermanos y del progreso del evangelio en la tierra. Hermano, el hermano y la iglesia que no ora está muerta. Y quiero traer una sola aplicación, es un poco extensa, pero una sola aplicación. Al orar por otros debemos hacerlo con fe y fervor, como si fuera por nosotros mismos. La palabra de Dios no nos dice que la oración es todopoderosa, pero nos brinda abundante ejemplo de creyentes que movieron el corazón del Todopoderoso en respuesta a sus oraciones. Las oraciones de Elías sacaron el cielo y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y volvió a orar y Dios abrió el cielo. Pero pastor Elías, no. Dice la palabra de Dios que Elías era un hombre sujeto y pasión igual que nosotros. Pero él oró a Dios. ¿Por qué? Porque la oración del justo puede mucho. Por medio de la oración estos creyentes derrotaron ejércitos, detuvieron el sol y levantaron muertos. La iglesia en nuestros días necesita hombres y mujeres, como lo que menciona en Isaías capítulo 62, versículo 7, que se propusieron no darle tregua al Señor hasta que restableciera Jerusalén de nuevo. Dice Maurice Roberts lo siguiente: demasiadas oraciones carecen de vapor, demasiadas oraciones son predecibles, demasiadas oraciones están marcadas por ser siempre lo mismo y por ser tímidas. Pero las oraciones que son corrientes no son suficientes para trastornar el mal de estos días. Un día tan oscuro como este demanda hombres y mujeres de dedicación a Dios excepcional, los cuales suplicarán por un cambio poderoso en el estado de las cosas. Quizás sea esta la razón por la cual ha habido un restablecimiento de muchas verdades, pero tan poca manifestación pública de ella. Hay mucho conocimiento. Hermano, la oración es que va a hacer que el mal sea frenado. La oración es que va, pero la oración ferviente, Señor, bendícelo en el nombre de Jesús, amén. O sea, a veces tiramos flechazo al cielo. Un dardo, Claro, bueno, pues ahí está el ejemplo de Nehemías. Sí, eso es un caso especial. Pero después búsquense a Esdras, la oración de Esdras. Y la misma oración de Nehemías en otras ocasiones. Agrega este hombre de Dios: es un error tratar la oración como la cenicienta de nuestros deberes espirituales. Leer y predicar son esenciales, pero el aceite de la bendición divina debe ser derramado sobre los medios de la gracia si estos van a ser eficaces. A veces obtenemos ayuda inusual en nuestras obras con poca intercesión previa, pero sería presunción de nuestra parte tomar esto como nuestra regla de acción. Yo oré y seguido se hizo. Mira, una oración corta, eso no debe ser modelo, ¿no? Una oración de verdad con fervor profunda. Por un lado, hermanos, debemos cultivar el hábito de la oración. Y por otro, tenemos que cuidarnos de orar simplemente por hábitos y rutinas. Hoy me toca orar. Señor, bendito sea el almendro. Tenemos como una Ave María. Santa María, Madre de Dios. Ya. La oración nos envuelve todo nuestro ser. Con lágrimas a veces. ¿Cuánto han llorado por los hermanos que posiblemente asesinen en Haití? ¿Cuánto han orado y llorado por un hermano que se aparta de la iglesia de Dios? ¿Cuánto ha orado cuando el diablo se mete en una iglesia y crea un gran problema? No, Señor, mira el problema y tú sabes, ya resuelve. No, Señor. ¿Cuántos se han arrodillado? Si no para arrodillarte, porque como yo que tiene 2 operaciones y ahora esta muchachita allí. Hazlo sentado en una silla, pero con amor y fervor. ¿Cuántas veces hemos intercedido por aquellos matrimonios que sabemos que no están bien? ¿Cuántas veces hemos orado por los jóvenes de la iglesia que toman decisiones apresuradas y no con madurez y después están ahogándose en medio de los problemas?
¿Cuántas veces hemos orado por aquellas hermanas que por su edad y su enfermedad no pueden estar en medio nuestro? ¿Cuántas veces hemos orado por aquella madre que perdió un niño? ¿Cuántas veces hemos orado por esta nación que está destruyéndose, carcomiéndose por dentro ella misma? ¿Cuántas veces hemos orado por los maestros en las escuelas para que Dios les cuide? Por los estudiantes, por nuestra depravación, por la depravación que hay en este mundo, hermano, y el desenfreno que está acabando con esta sociedad. ¿Cuántas veces hemos orado? No, nosotros no nos conformamos. No, hermano, orado. Salir y hacer una parte donde nadie te vea, que ni tu mujer sepa que tú estás orando, ni tu marido tampoco sepa que tú estás orando. Y orar tranquilamente y decirle, Señor, mira cómo están estas cosas. ¿Cuántas veces tú has orado por aquella persona que invita a la iglesia para que venga a escuchar el mensaje y se convierta a Cristo? ¿Cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces hemos orado para que sus esposos sean más espirituales y más piadosos? ¿Cuántas veces hemos orado para que el amor entre los esposos sobreabunde y que puedan deleitarse entre ellos? ¿Cuántas veces lo hemos hecho, hermano? Orar no es una rutina. Por eso se nos dice que debemos orar en el Espíritu. Tenemos que encender nuestras oraciones con fervor, porque los asuntos por los que estamos orando son asuntos de vida o muerte, de vida o muerte. Hermano, orar de la manera que Dios demanda en su palabra conlleva tiempo. Es imposible seguir el ejemplo de Pablo si dejamos que nuestras oraciones sean arropadas por el conglomerado de ocupaciones legítimas que llaman nuestra atención. O sea, estoy hablando de ocupaciones legítimas. Ay, que yo estoy muy ocupado porque estoy haciendo esto para sustentarme, sí. Pero que eso no impida tu oración a Dios. Las intercesiones más sublimes son aquellas interesadas principalmente en la gloria y la honra de Dios. Así fueron las intercesiones de Moisés, Samuel, David, Pablo, Lutero, Calvino y otros hombres de Dios. Para ellos el ataque en contra de la verdad era un ataque en contra de ellos mismos y por eso oraban. Y cuando vaya a orar por un incrédulo, ora como si fuera por ti mismo. Oh Dios, sálvalo. ¿Cómo te gustaría que oraran por ti si se está perdiendo? Pues sí debe hacerlo por los perdidos. Nuestra inconstancia es digna de ser lamentada. Y no estoy hablando la inconstancia de ustedes, nuestra inconstancia. Debemos lamentarnos por ello. A veces oramos seguidamente por alguien que no conoce a Cristo, pero para darnos cuenta que al paso del tiempo ya no oramos por esta persona. Tal parece como si se hubiésemos entregado. Sin embargo, lo cierto es que hasta las puertas del infierno no se cierren a un hombre. No debemos cesar de orar por él, porque mientras hay vida, hay esperanza. El hecho de muerte de alguien que blasfema, predica la palabra de Dios, que mientras esté vivo. O el hombre en la cruz, hubo esperanza, uno de ellos. Ay, pastor, si no se salva, eso no es mi problema. Dios me manda a interceder por ellos. ¿Usted sabe lo difícil que me es orar? No puede ser difícil orar por nadie. Es que me es difícil de tragar. Bueno, pues trágatelo. ¿Usted sabe el mal que le han hecho a uno? No podemos contarlo. Y nosotros debemos de orar por aquellos que nos hacen mal, para que las aguas de fuego de Dios no vengan sobre ellos, que Dios los libere. No podemos orar para que venga el fuego sobre ellos y lo consuma. Eso es satánico. Debemos de orar para que Dios los libre de sus aguas de fuego. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. Y no debemos orar para que nadie sea consumido por la ira de Dios, sino que venga por la gracia de Cristo que está predicando el pastor Huáscar a los pies de Jesucristo. Por eso debemos de orar. Hermano, ¿por qué tú estás orando? Hermana, ¿por qué tú estás orando? Ángel Castillo, ¿por qué tú estás orando? Y por eso oramos por ti, amigo o que nos visita. Oramos para que las puertas del infierno se cierren para ti.
Y solo Cristo, quien es la verdadera puerta, se abre y te dice que al que a mí viene yo no lo echo fuera, sino que le doy vida eterna. Y no vendrá condenación, más pasará de muerte a vida. Oramos por ti, por eso, para que se cierren la puerta del infierno para ti y cierren la puerta de la gloria. Y la puerta de la gloria comienza por Cristo. Yo soy la puerta. El que por mí entrara hallará vida eterna. Entra por Cristo. Oramos por ti en esta mañana, que ha venido varias veces o muchas veces a la iglesia, para que entre por la puerta que es nuestro Señor Jesucristo y venga salvación. Que Dios nos bendiga. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor y por tu misericordia, por tus verdades, Señor, que predicamos. No somos dignos, Señor, pero tú nos has dado este tesoro en vaso de barro para exponerlo. Bendice, Señor, nuestras vidas. Oh Dios, cambia nuestra rutina de vida y haz de nosotros fuentes de bendiciones para otros en oración. Bendice a tu iglesia, Señor, y trae a salvación los que están sin Cristo. Y llénanos de tu bien siempre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.